Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Aldo Abrán para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto estar acá contigo. Gracias a vos por estar aquí una vez más. Una semana atravesada por el conflicto entre la Nación y la provincia del Chubut por los fondos de la coparticipación, un conflicto que parece encaminarse hacia una solución judicial, pero que en algún momento amenazó con desencadenar una grave crisis político-institucional. Aldo, ¿crees que la cuestión de fondo justificó semejante escalada? Sí, yo creo que hay cosas que tienen que cambiar. Cuando un economista va a una provincia en la cual en general el gobernador no pudo pagar los sueldos, lo primero que te dicen y te preguntan los medios es, bueno, acá no están pagando los sueldos porque no mandan la coparticipación. Primera mentira, ¿sí? Porque cuando se paga un impuesto que es coparticipable, entra en una cuenta que es de la FIP y solo la maneja la FIP, y para que salga de esa cuenta un peso para la Nación, tiene que salir lo que le corresponde a cada una de las provincias y a su cuentita. O es automático. Exactamente, o sea que no hay forma que el gobierno nacional no diga no le mandamos a tal provincia la coparticipación, eso es mentira. Lo que sucede, y ha sucedido a lo largo de toda la historia, es que los gobernadores gastan de más, piden créditos a veces al sector privado, a bancos privados, o a veces, como en este caso, a un fondo que es de la Nación, garantizado por coparticipación, en términos de que hay un débito automático, que va a haber un débito automático para ir pagando ese crédito en el tiempo, de tal forma como tomaríamos un préstamo nosotros, de tal forma que cuando entra la plata de la coparticipación, de los impuestos coparticipables en esa cajita de la provincia, obvio, va a pagar las deudas. Si ya se gastaron toda la coparticipación por adelantado, y obvio, esa provincia no va a tener recursos para pagar los sueldos. Ahora, la gran pregunta es, bueno, ¿cuál era la alternativa? La verdad es que la alternativa es que los gobernadores que han tomado sus estados crédito con anterioridad paguen lo que corresponden, porque ¿qué es lo que sucedía antes? Antes lo que sucedía es que le pedían al gobierno nacional que le refinanciara ese crédito, y eso, como el gobierno nacional no iba a ahorrar o ajustar para poder refinanciárselo, lo que hacía era que el Banco Central emita pesos y lo pagábamos todos los argentinos con impuesto inflacionario, empobreciéndonos. Eso ya no va más. Cada uno tiene que hacer el ajuste y pagar los costos políticos de hacer el ajuste, de ordenar sus cuentas fiscales, porque si no lo va a hacer la Nación, claramente tiene que salir esa plata del bolsillo de todos los argentinos con inflación, ¿no? Por eso ahora es trabajo de cada provincia hacer el ajuste de sus presupuestos en cada distrito. Totalmente. Además, no es justificativo tampoco que esto es heredado, como han dicho algunos, lo heredé del anterior gobernador. La realidad es que los estados tienen continuidad jurídica. Y es verdad también que el Estado Nacional tiene un presidente distinto del anterior, y no hemos visto decirle a este presidente que no va a pagar las deudas porque lo tomó el gobierno anterior. Eso no existe. Hay que afrontar las deudas, hacer los ajustes que sea necesario y pagar los costos políticos que sean necesarios, y eso lo tiene que hacer el gobierno nacional y los gobernadores también. Bueno, algunos municipios, algunas provincias, frente a esta menor afluencia de recursos de la Nación, están empezando a subir impuestos, ¿no? Sí, que es la peor de las soluciones, como en el caso de la provincia de La Rioja, sacar una cuasimoneda. Ya hemos visto, porque han existido cuasimonedas en otras etapas de la Argentina, que terminan siendo una estafa para los que viven en esas provincias, ¿no? Que tienen que recibir obligatoriamente estos bonos que en algunos casos en el pasado han tendido a valer la mitad de lo que dice el papelito, ¿no? O sea, una estafa espectacular. Y otra cosa que hay... Perdón, Aldo, una provincia gobernada por alguien que dijo que si ganaba Milei él iba a renunciar, ¿no? Es el caso de La Rioja. Sí, lo que pasa es que, claro, ahora después y acá no puede decir que... Sí, heredó un desastre fiscal la provincia de La Rioja, del propio gobernador que está hoy. Esa es la realidad, porque se despilfarró todo para ganar las elecciones. O sea, que se deberían
lo que hay que tener en cuenta es que esa moneda, esa cuasimoneda, además es inconstitucional. La Rioja y muchas otras provincias le han delegado esa facultad de emitir moneda a la nación. Así que el gobierno nacional debería ir a la Corte Suprema y demandar a esta provincia por hacer lo que está haciendo, porque es inconstitucional y no es cuestión de decir, bueno, está emitiendo unos cuantos manguitos en cuasimoneda, que dejemos que incumplan la Constitución Nacional, porque el día de mañana algún gobernador va a incumplir la Constitución Nacional para violar los derechos de algún ciudadano o alguna empresa o derechos de algún otro, y entonces también va a tener el derecho de violar la Constitución Nacional. La Constitución Nacional está para ser cumplida. Aldo, este conflicto tuvo un impacto sobre el buen momento financiero que vivían los bonos argentinos, ¿no? Que la semana pasada habían alcanzado un nivel que había llevado el riesgo país a su nivel más bajo en casi 2 años, y bueno, esta bonanza, este buen momento se interrumpió con una caída, ¿no? Con una suba del riesgo país lunes y martes. Hoy el riesgo país bajó un poco, ¿no? Sí, es que lamentablemente por pelearse por plata nuestra dirigencia política lo que está haciendo es dejar de escuchar a la ciudadanía, que el año pasado votó mayoritariamente por un cambio de rumbo, y ese cambio de rumbo no se va a producir por arte de magia, lo tiene que gestar nuestra dirigencia política, por lo menos la mayoría de nuestra dirigencia política, a partir de la sanción de leyes que no estamos viendo que se sancionen. Entonces, si vemos una dirigencia política que continuamente se está peleando por plata en vez de ocuparse de hacer lo que la ciudadanía le mandó, que geste un cambio de rumbo con las normativas que corresponde, y bueno, te empiezan a entrar dudas de si verdaderamente este país tiene margen para ser un país normal, porque si no cambiamos de rumbo nunca vamos a ser un país normal. Aldo, este conflicto se ha dado en el marco, ¿no? Como hemos mencionado a lo largo de la charla, de una búsqueda del equilibrio fiscal por parte del gobierno nacional, una búsqueda del equilibrio fiscal cuya viabilidad política y social ha sido, ¿no? Ha generado dudas en estos últimos días. ¿Cómo ves este punto? Mira, la realidad es que nosotros y todos los economistas y los periodistas hasta hace 3 meses de lo único que hablábamos era del proceso hiperinflacionario. Y hoy nadie me pregunta de un proceso hiperinflacionario. Y eso tiene una respuesta fácil. El anterior gobierno venía dándole a la maquinita produciendo peso y generando el proceso hiperinflacionario, que es la destrucción del valor de nuestra moneda, a más no poder. Desde que hoy la base monetaria, la cantidad de pesos que tenemos los argentinos, es casi la misma que cuando asumió Javier Milei. Y eso hace que el proceso hiperinflacionario se haya terminado. La realidad es que eso es posible porque, como ajustaron el gasto para igualarlo a los ingresos genuinos del Estado, no hubo que pedirle más plata para que emita más al Banco Central. Y por eso es que hoy no estamos hablando de un proceso hiperinflacionario. Ahora, también es cierto que hoy estamos viendo que hay una enorme recesión, que está el hecho de que nosotros con una gran incertidumbre lo que hacemos es ahorrar en dólares y bajar el consumo y la inversión, y obviamente ¿para qué van a producir del otro lado si nosotros no consumimos ni no invertimos? Y ahí de vuelta está la responsabilidad de la dirigencia política, sacarnos esa incertidumbre, aprobando las leyes que son necesarias para cambiar de rumbo, y entonces aquellos que podamos, los que no puedan no, por supuesto, vamos a consumir un poquito más, vamos a invertir un poquito más, las empresas también lo van a hacer, y va a empezar un proceso de recuperación que va a facilitar este camino hacia un país normal muchísimo. Muy bien, bueno, muchas gracias Aldo. Cerramos entonces rápidamente el programa de hoy con el análisis del economista Aldo Abraham. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.